amigos y amigas del Arriero. Hoy día tenemos una nueva conversación esta vez con Jacqueline Fox. Jacqueline Fox es una conocida y reconocida periodista. Somos amigos hace muchos años, además. Hemos compartido varios espacios de debate, de trabajo, y en los medios también siempre hemos tenido largas conversaciones sobre el mundo de los medios y sobre otros temas sobre el país. Y hoy voy a conversar con Jackie sobre la pandemia, que es el tema que estamos tratando en esta nueva temporada del Arriero, y cómo la pandemia está también impactando el mundo de los medios, el periodismo, algunos cambios que vemos, otros que venían de antes, pero parece que han agarrado velocidad crucero. Y sobre eso vamos a conversar en esta media hora y un poquito más seguramente con Jackie. Jackie, un gusto conversar contigo. Igualmente, Javier. Gracias por la invitación. Jackie, primero, una primera pregunta que se la hice también a Max Hernández la semana pasada en el programa, ¿no? ¿Cómo estás viviendo este momento, la pandemia, y este momento en el que estamos en esta reactivación, entre comillas, en esta nueva normalidad que, como te comentaba, es una palabra que a mí no me gusta, pero ¿cómo estás viviendo tú desde lo laboral, pero también desde esta experiencia que nos ha tocado vivir a todos nosotros y que nunca pensamos que nos iba a tocar seguramente? Bueno, en cuanto a lo laboral, con mucho que hacer en estos 91 días o 92 días de emergencia, eh, digamos que el teletrabajo es lo predominante. Yo he hecho algunas muy pocas salidas para hacer cobertura periodística, pero las he hecho. No he hecho más porque tengo ahí un conflicto con comprarme una mascarilla N95. Eh, si tuviera una N95, posiblemente saldría bastante más a hacer cobertura, me sentiría más tranquila de estar más protegida, pero también sé que esas son las mascarillas que necesitan otras personas, ¿no? Y entonces hago muchísimas comunicaciones por WhatsApp con decenas de fuentes de información a quienes conozco o a quienes no conozco. He conversado principalmente por WhatsApp y por teléfono. También mucho por Twitter, mucho por chat de Facebook también. Y digamos que mi constatación respecto a las comunicaciones para el mundo del trabajo periodístico, quiero decir, es que en la situación en la que estamos viviendo, como que no importa que no haya el contacto cara a cara, o sea, la cantidad de información y la cantidad de testimonios y la cantidad de transmisión de dolores, de padecimientos, de injusticias, etcétera, a través de estas vías, del teléfono, del WhatsApp, de los mensajes directos en Twitter o del chat en Facebook, es tan fuerte como si uno tuviera delante a la persona. Ahora, Jackie, tú ya tenías, por el trabajo que haces, porque tú trabajas con el diario El País, además, entonces ya tenías una experiencia incluso alguna vez nos hemos comunicado por estos medios que tú estás comentando, ¿no? Pero evidentemente el cara a cara y el trabajo, sobre todo cuando se hacen informes o reportajes de un determinado tema, el no poder estar en el lugar sí marca una diferencia para un periodista. Sí. ¿Cómo lo vives tú, digamos, ¿no? Porque uno claro, quiere estar donde está bueno, la noticia. por ejemplo, cuando he tenido que ir a un plantón en el hospital 2 de mayo, fui con doble mascarilla de tela. Y fue uno de los días que más gel alcohol usé, ¿no? Otro día que tuve que ir por mercados en Vitarte, ahí no se me había ocurrido esto de ir con doble mascarilla de tela, eh, pero también, o sea, fue una situación de mucho temor en todo el recorrido de ida, de
las situaciones de la cobertura durante los diferentes lugares en ATE, y luego el retorno a mi casa. Eso fue un 2 de mayo, el sábado 2 de mayo yo hice ese traslado a Vitarte. Me acuerdo muy bien porque además estando yo en Vitarte, salí sorteada, eso fue un sábado, para hacer la pregunta en Palacio de Gobierno. La Entonces yo conferencia. estaba, exacto, entonces yo estaba en el paradero del corredor azul, haciendo mi cola para volver en el corredor rojo desde ATE, Ajá, y claro. estando ahí en la cola del corredor rojo, tenía que mandar por WhatsApp mi pregunta al chat para que entre ese día en el balance diario de Palacio de Gobierno. Y ese día, en ese bus del corredor rojo, si bien no subieron personas para transportarse paradas, se llenaron todos los asientos y estábamos todos muy pegados, ¿no? Cosa que no debería Eh, estar, cosa que no debería haber ocurrido, digamos. exacto, ¿no? Entonces, bueno, yo vivo estas, aparte de las situaciones de salir a la calle para lo laboral, en general las situaciones donde hay concurrencia, donde hay personas, las vivo con mucho cuidado y con cierto temor, ¿no? Y por supuesto, que cumplo todo, ¿no? O sea, Todos los protocolos, digamos, que hay que cumplir. me lleno de alcohol gel cuando vuelvo a mi casa, este, me baño o me lavo un montón de rato las manos, la cara, ¿no? Eh, entonces, bueno, no puedo decir que se vive esto con tranquilidad, no, hacemos mucho trabajo, hago mucho trabajo, pero también esto implica un cierto nivel de preocupación, especialmente cuando estoy en la calle, ¿no? Ahora, Jackie, ahí hay una pregunta que te quería hacer, porque en algún momento, en varios momentos de esta pandemia, ha habido un discurso muy fuerte de decir la gente, y en varios medios, también el gobierno en su momento cargaba mucho las cintas en ese sentido, luego disminuyó un poco ese tipo de discurso, Sí, las cintas a la gente, a la irresponsabilidad de la gente, ¿no? La gente no es responsable, eh, y no sé si tú has sentido eso también, pero desde por una supuesto. posición muy, no sé cómo decirla, ¿no? Cómoda, digamos, ¿no? De aquel que sí Sí. puede hacerlo. Sí, no solamente diría que desde una posición cómoda, sino casi desde una posición como de quien no conoce el país que está gobernando o como quien no conoce el país donde toma decisiones. Ahora, en las últimas 3 semanas más o menos, ha habido reportajes del New York Times, de Guardian y creo que de Washington Post, eh, que más o menos han repetido el argumento de otro reportaje que yo publiqué hace ya quizá un mes en El País, mmm, que ponía el énfasis en el 70% del empleo informal en el Perú y en que no éramos la estrella que los organismos internacionales han mostrado en 19 años de crecimiento económico. Yo empecé a trabajar para el diario El País en marzo del 2012 y desde los primeros despachos siempre puse mucho énfasis en que una cosa era la macroeconomía del Perú y otra cosa era la realidad de las personas, otra La cosa era la vida realidad, cotidiana de la gente, digamos. la vida que cada quien se la busca porque el Estado no es operante, ¿no? Porque el Estado no está para ellos, ni para la educación, ni para la salud, ni para el trabajo. Eh, entonces, yo llevo, digamos que, muchos años persistiendo en tratar de que se note un poco mejor las características del Perú en ese aspecto de cómo para un sector del Perú, entre comillas, estábamos bien, porque teníamos crecimiento económico cada año mayor de 2% o mayor a 4%, qué sé yo,
pero esa cifra del crecimiento económico del Producto Bruto Interno o el crecimiento anual de la economía escondía de una manera muy grave estas situaciones en las que millones de personas tienen que ver cómo hacen para trabajar o para atenderse en sus problemas de salud o para pagar el colegio, ¿no? Sea que estén en colegio privado o que estén en colegio estatal. Claro, de alguna manera la pandemia bueno, la cuarentena, con las características que ha tenido, ha terminado de alguna manera descorriendo el telón, ¿no? Es como que se han caído todas las máscaras, todos los disfraces, Sí. todas las cortinas, ¿no? No quedó nada y ahí está, digamos, cada país a su manera, pero el nuestro. Y estaba Peor. recordando, y además estaba hojeando tu libro de Mecanismos de la Posverdad, tú justamente empiezas mencionando este tema, ¿no? Y ahí los medios han jugado mucho en la construcción de esta imagen del Perú. O Sí, sea, sí. ha Bueno, habido, hemos consumido, ¿no? Casi como nos han querido narcotizar, digamos, algunos medios, diciéndonos que vivíamos en el mejor de los mundos. sí, Pero es ahora que como estamos que, aquí, el problema es la gente. ¿Cómo? sí. Bueno, es que esa es la forma de no apuntar a las desigualdades estructurales y no apuntar a las malas decisiones de los gobiernos desde mediados bueno, desde el año 92 en que se instaló el modelo neoliberal en la economía. Antes de la instalación del modelo neoliberal, hemos tenido dos gobiernos absolutamente críticos y débiles de Belaúnde y el primer Alan García, eh, pero el modelo neoliberal y el discurso de los poderes políticos y económicos ha sido esta especie de caramelo de que nuestra macroeconomía estaba bien, ¿no? Y el promedio de los medios de comunicación, los medios estándar, los medios comerciales, han alimentado, han sido parte de esa forma de entender el país, que si la macroeconomía estaba ok, todo seguía ok, ¿no? Y el resto de personas que son poco visibles y que no tienen voz, no eran tenidos en cuenta, ¿no? Entonces, volviendo al inicio de la pregunta que tú me planteabas de Ujú. si se ha echado muchas culpas, si se han asignado muchas culpas a las personas, yo diría a las personas y a los ciudadanos y a los individuos, porque hay cierta tendencia, tanto en los medios como en analistas y en representantes del gobierno, en decir la gente, y me parece justamente en términos muy despectivos cuando están relacionándolo con las responsabilidades de la propagación del virus. Ese desplazamiento de la responsabilidad de las personas ha sido una forma de esconder la omisión por parte de los tomadores de decisiones, ¿no? No solamente por parte del Ejecutivo, sino también de algunos gobiernos regionales y evidentemente los gobiernos locales, ¿no? Las municipalidades. Eh, Ahora hay ahí, perdón ya que te interrumpa, pero ahí también hay alguna gente que dice, se le cargan demasiado las tintas desde la cobertura de los medios al gobierno, ¿no? A Vizcarra, por lo que está haciendo o por lo que no está haciendo, o a los diferentes ministros. uh-huh. Pero a la vez tú dices, acá hay desigualdades estructurales, lo ha señalado, el modelo, el gobierno de Alberto Fujimori y todos los que vinieron después, además, y los que estuvieron antes, también ha señalado de la Onda García. Pero, ¿cuánto es de problema de un gobierno como el que tenemos, que es Vizcarra, liderado por Vizcarra, y cuánto es de lo otro, de un Estado, como acabas de decir tú, que va mucho más allá del gobierno? Si yo te tuviera que preguntar, o sea, ¿qué es lo que Vizcarra, cuál es la responsabilidad principal, en todo caso, del presidente de la República en relación a lo que estamos comentando, en relación a lo que es la responsabilidad o las consecuencias de un modelo que se viene aplicando hace 30 años? A ver, no me animo a decirte proporciones, pero sí me animo a darte un argumento. A ver, la parte de responsabilidad que le compete al gobierno, y no solamente a Vizcarra, sino al Ejecutivo, diría yo,
y también le cae alguna responsabilidad al Congreso porque el Congreso ha propiciado normas que no ayudaban para nada, ¿no? La mayoría. La parte que le compete al Ejecutivo, y no solamente a Vizcarra, es de haber tomado decisiones para un país formal. Esa es la responsabilidad que le compete al Ejecutivo, el haber tomado decisiones como si fuéramos solamente un país con pobreza rural, ¿no? Y con los mecanismos iniciales de ayuda, no solamente los subsidios, sino esto de poder retirar dinero de la CTS o la discusión de si se retiraban fondos de la AFP, todo eso es para un porcentaje de población que tiene algo de dinero en los bancos, que no corresponde con el grueso de los necesitados, ¿no? El grueso de los necesitados no solamente eran los pobres rurales, eh, que A son los los que que les ha están, llegado casi nada, además, además, ¿no? casi todo lo que se nos ha recibido. Hay ahí dos problemas, ¿no? Está el problema de un censo malo, ¿no? El censo malo fue hecho no durante Vizcarra, pero sí durante Kuczynski, ¿no? Nadie de este gobierno con Vizcarra hizo nada para enmendar ese censo ni para sancionar a los responsables de ese censo mal hecho de 2017, que impide que tengamos a los hogares necesitados bien identificados para que les lleguen las ayudas o los subsidios. Esa sería una primera responsabilidad actual, que las decisiones de los subsidios o de los otros tipos de facilidades o decisiones en general, porque algunas han tenido que ver con la exención de impuestos o la prórroga del pago de impuestos, todo eso. Podríamos hacer la lista así de todas las decisiones del inicio de la pandemia para supuestamente atender a los necesitados, para que se queden en su casa. Todo eso tenía que ver con una parte del país, en cierto modo, incluida, conectada, ¿no? Con tráfico de datos en el celular, con saldo de datos, ¿no? Incluso cuando han estado digamos, en el intento de mejoramiento del padrón del llamado bono universal, que de ninguna manera es universal, en esa plataforma que se llamaba Registro Nacional de Hogares, donde supuestamente las personas podían enmendar datos para que fueran incluidos los que no estaban incluidos en el denominado bono universal. Eh, una de las cosas que pedían para esa enmienda de datos o validación o modificación de datos era el número de suministro de electricidad. Y yo Con lo cual escuché, dejaste fuera a un montón de gente, para exacto, decirlo. a un montón de pobres que no tienen electricidad y que necesitan ese subsidio, ¿no? Yo escuché en radioprogramas a una mujer de Carapongo, de las afueras de Lima, dedicada a la agricultura, que dijo: señorita, un montón como yo no tenemos electricidad y no podemos poner número de suministro, entonces no sirve esto, Claro, ¿no? o sea, o sea, me has hecho acordar, ya que yo justamente el día que Vizcarra anunció el primer caso de COVID, estaba en el set de IDL Radio con Glatzer Tuesta y creo que Carmela Cifuentes, y nos habían invitado a hablar de la coyuntura, y ante el tema, bueno, el tema cambió, y claro, cuando Glatzer me empezó a hablar de lavado de manos, yo le dije, pero, querido Glatzer, en Lima y en todo el Perú, si sumamos la cantidad de gente que no tiene agua potable, no van a tener cómo lavarse las manos. Así Sí, de simple. No, eso es exacto. un poco, para resumir un poco esta idea, ¿no? De un país que no se estaba mirando, pero además cuando has mencionado lo del censo y lo de los programas, el CISFO, este sistema de focalización de registro, también nos habían dicho hace años que acá los programas sociales funcionaban, que llegaban a la gente, que había cobertura a los más pobres, y de pronto nos hemos dado con que eso no pasaba, ¿no? Sí, Ese es otro de eh, los telones que se ha caído, ¿no? Porque se hay, suponía que eran muy eficientes. Hay un par de cosas más vinculadas con la atención a les llamaré los necesitados o los que
o los que son los pobres nuevos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ya habían algunos Claro, pobres y algunos de este sector de la población que salió un poquito de la pobreza, pero que si pasaba algo volvía a caer y claro. ser pobre, que el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo les llama a los vulnerables, ¿no? Ujú. Entonces teníamos a los pobres más o menos identificados en el Perú por parte del Estado, teníamos a los vulnerables, teníamos a los nuevos pobres, y ha habido un par de decisiones adicionales que yo quisiera mencionar que me parecen malas por parte de quienes tomaron las decisiones y siguen tomando las decisiones hasta ahora durante la pandemia. Una fue que cuando ya había, digamos, cuando los desplazados forzados, los que les han llamado los caminantes o los retornantes, ya estaban por las carreteras, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social y otros ministros dijeron, los próximos subsidios, los próximos bonos que van a salir, los vamos a pagar en la ciudad que dice en su DNI. Entonces no se muevan, ¿no? O sea, las personas, muchas personas estaban retornando a sus localidades de origen, sea porque se quedaron trabajo en Lima o en otras ciudades intermedias, necesitaban volver a donde podían tener algún techo más seguro, por lo menos, y frente a esas olas de personas desplazándose por las carreteras y los caminos del Perú, en medio del toque de queda, expuestos a los contagios, etcétera, el gobierno dice, solamente les vamos a pagar en las ciudades donde dice su DNI, ¿no? Y había muchos que han estado residiendo muchos años en Lima por estudio o por trabajo con DNI en Lima, que se estaban yendo. Claro. El Esa era mensaje una era quédate en cuestión, ¿no? casa, digamos, ¿no? Ah, Sí, ahora, y sí, sí, termina la idea, Jackie. dale, dale. No, es claro que ahí ha habido una serie de errores, de vacíos, términos de respuesta. Mi impresión es una mirada muy tecnocrática en general, la que se ha tenido, incluso todos de los análisis que se hacen siempre también están en esa lógica, ¿no? Esta relación de, bueno, yo te deposito en una cuenta y tú cobras. Esa es la relación que se plantea entre el Estado y el ciudadano en la peor crisis de la historia, probablemente va a ser la peor crisis de la historia del Perú, de la historia Sí. de la República del Perú. Va a ser la manera de celebrar o conmemorar todas las crisis que hemos tenido a lo largo de 200 años. Pero quería pasar a otro tema, Jackie, que tiene que ver con el campo en el que te mueves tú, también me muevo yo, que es el campo de los medios, ¿no? Yo decía al comienzo, eh, los medios en general en el mundo estaban en un proceso de cambio. La digitalización, por un lado, digamos que la reducción o el progresivo desplazamiento de los medios digitales de los medios impresos, ¿no? Y de alguna manera este momento, eh, tengo la impresión, no sé, acelera esos procesos que además tienen hasta consecuencias en términos de despidos que hemos visto por varias reacciones, no solamente en Perú pasa eso, pasa en otros Sí. lugares, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este proceso? Porque tú, además de tu trabajo periodístico, haces investigación de cómo funcionan los medios, ¿no? ¿A dónde vamos con este nuevo momento que, como te digo, creo yo que la pandemia le pone velocidad crucero a un proceso que se venía de alguna manera, ¿no? Eh, Bueno, me has hecho ese tipo de preguntas que yo normalmente no respondo, ¿no? ¿Qué es Sí. lo que estará por ocurrir? Eh, yo te diría simplemente algunas cosas que estoy constatando que ocurren, ¿no? Y no me animaré a cantar el futuro. Ok. No me siento en esa posición, ¿no? No lo he hecho antes, entonces ahora menos. Eh, Ahora que es más difícil todavía ponerse a ver a dónde a va, imaginar, ¿no? qué va a pasar mañana, digamos. Sí, entonces, hace algunos meses, en algún momento del año pasado, yo descubrí un programa de radio
de un peruano que vivía en ese momento en Nueva York y que tenía un programa en Radio Filarmonía, que es como un curador de música, ¿no? Y tiene un programa semanal. Ese programa lo transmitían en Radio Filarmonía, pero a la vez él colocaba los programas, las emisiones del programa, las colocaba en varias plataformas de audio, y una plataforma era Patreon, en la que uno tiene que pagar, ¿no? Y yo dije, ¿quién pagará? O sea, ¿quién pagará para que continúe este super programa de música, ¿no? Eh, bueno, eso ahora está difundiéndose mucho más durante la emergencia sanitaria, y hay muchos generadores de buen contenido que están ubicándose en ese tipo de plataformas en las que puedan tener una relación más directa con las audiencias. No mencionaré, bueno, hay algunas experiencias de ese tipo previas a esta, ¿no? En el Perú, algunas experiencias de recaudación de fondos de la audiencia las ha hecho con Boca, ¿no? Esta publicación de periodismo de investigación que dirige Milagros Salazar. En algunos momentos Ojo Público también ha hecho este tipo de convocatorias, y si bien estos medios digitales peruanos no pueden vivir de las contribuciones de las audiencias, han ensayado muchas otras fuentes de financiamiento, a veces temáticas, concursando a fondos por méritos, ¿no? Presentan proyectos de investigación o proyectos de una serie de investigación, o se enlazan con redes de investigaciones y en conjunto pueden postular a fondos un poco más amplios para hacer trabajos de largo aliento, de medio año, cuando hay un tema, por ejemplo, como Lavallato. Claro. Todo ese tipo de posibilidades van a continuar. Y quiero referirme a un caso del cual yo me he enterado hoy día. No es un caso vinculado con el periodismo y con las noticias, pero sí quisiera mencionarlo como lo que está ocurriendo. Anoche, Daniel F. tuvo un concierto acústico en vivo, corto, en YouTube, y yo recién vi un pedacito del concierto esta mañana, pero por curiosidad entré a su Facebook, porque yo no lo seguía en Facebook. El concierto de anoche, dicho sea de paso, estuvo lindo. Y entonces en su Facebook, Daniel F., este importante cantautor de rock peruano, estaba colocando su agenda de actividades musicales de Concierto, la semana. sí, Hace privados, ¿no? O sea, si alguien tiene un cumpleaños o alguien tiene alguna celebración y quiere regalarle algo, pues entonces contrata un privado con Daniel F., le hacen un abono, como una serenata. Y le está claro. yendo súper bien. O sea, por lo que vemos en su Facebook, está teniendo mucha actividad, y no toda esa actividad es, o sea, no todo es que él está ofreciendo esto gratuitamente a todo el público. Hay algunas actividades que él sí las abre para todo el mundo que lo siga, pero hay otras que está teniendo que son contratos, ¿no? Es lo que de alguna manera él hacía antes, pero en persona, pero ahora no lo puede hacer en persona. Entonces, Lo digamos, hace por Zoom o lo hace por otras vías, ¿no? Entonces, la otra cuestión está hablando ya no tanto de estos medios digitales, de estos medios nativos digitales, sino de los grandes medios. ujú, Eh, si bien hay recortes, hay despidos en los grandes medios, a la vez también algunos ensayan las suscripciones digitales, y en algunos casos les va bien, en otros casos no les va tan bien. Eh, pero esa es una constatación, de que hay mucho contenido en los medios tradicionales en línea que está cerrado a los suscriptores.
Y si mantienen eso, es que está habiendo suscriptores. Si no, no seguirían generando contenido cerrado para suscriptores, ¿no? Porque esa es la tendencia clara en algunos medios, ¿no? Que, o sea, en algunos medios he visto que en algunos casos cada 2 semanas están cerrando más. Entonces, claro, el usuario tiene que decidir, bueno, me tengo que suscribir acá o me tengo que suscribir allá. Sí, Ya no es que está todo ahí libre para que uno lo consuma como en otro momento, digamos, ¿no? sí. Bueno, además, en términos del negocio, de los medios, es algo que se entiende. Ahora, hay otro tema que yo te quería plantear, ¿no? Es que una pandemia como esta da lugar, pues, a mucha teoría también conspirativa, y en las redes esto se multiplica de una manera, pues, exponencial, ¿no? A mucho fake. Eh, y ahí ya te preguntaba desde tu propia experiencia eh, como periodista, ¿no? Porque la cantidad de información, como tú misma has dicho, que recibes o que puedes constatar es enorme, ¿no? Y estamos hablando de un tema que, como hay una dimensión científica, digamos, ¿no? No todo el mundo pues tiene el manejo ni el dominio, entonces por ahí uno ve mucha gente que puede ser muy informada y que de pronto lo ves patinar, digamos, porque sí una determinada noticia sobre algún remedio, vacuna o cualquiera de estas cosas, eso por un lado. Y el otro es toda esta dimensión más de una lógica de este es parte de un gran enfrentamiento entre China y Estados Unidos, o sea, el otro lado más político, digamos, Mm. ¿no? Cómo te manejas? O sea, ¿cómo hace ella equipo cuando se encuentra con todo este mar de información y con todas estas dimensiones que, digamos, nos pueden confundir en algún momento? Sí. Eh, bueno, en estos 90 y tantos días de la emergencia sanitaria en el Perú, para mí ha sido la época de la necesidad de mayor confirmación diaria de datos que tengo a la vista. Eh, entonces, si por ejemplo a mí alguien me etiqueta en Twitter con un documento, ¿no? Con la reproducción de un documento, por ejemplo, un documento dirigido a una autoridad de salud, ¿no? En la que denuncian la falta de equipos de protección personal y que por lo tanto van a paralizar las actividades en ese establecimiento porque en ese turno no les han entregado equipos de protección personal. Si yo no conozco a la persona que me está etiquetando, no solamente entro en contacto con esa persona, sino busco a alguien más de esa Claro, institución, incluso a veces no de esa institución, a veces busco a alguien a quien yo conozco de otro hospital de salud. Le digo, ¿tienes un contacto en este hospital para verificar si esto en lo que me han etiquetado es así? Y claro. entonces una vez que hago eso, ya lo difundo, lo comento o etiqueto a E-Salud para que presten atención a esa denuncia, etcétera. Entonces, es un momento en el cual las comunicaciones pueden estar un poco más demoradas, ¿no? O sea, la difusión de información yo no necesariamente la he estado realizando así, con gran velocidad, porque me detengo un momento si es que no conozco a las fuentes de información y en estos 90 días me han contactado muchas personas a quienes no conozco de antes, Claro. entonces me tengo que demorar. Y O sea, hay una de alguna manera, además, responsabilidad, o sea, un periodista tiene que ser siempre responsable, ¿no? Ya, que hayan irresponsables en los medios, lo sabemos, pero un periodista tiene en este contexto sí, una responsabilidad mucho mayor, porque estamos hablando pues de vidas que se pierden todos los días, ¿no? De aspectos de salud, o sea, es yo también lo vivo, digamos, en mi trabajo ujú, periodístico, ¿no? O sea, nos llegan mares de información y muchas veces tú te das cuenta que es un globo, que es un bluff, que puede ser que sí, hay un problema interno en el hospital y un médico quiere pasarle la factura a otro de algún problema.
¿no? Pero Sí, digamos, es clave, o sea, te lo dice acá un confinado que no sale fuera de su casa hace casi 90 días, ¿no? Finalmente, las personas que están viviendo, están informándose de las cosas a través del trabajo sí. que genera el periodista, ¿no? Sí, es muy evidente que la cuota de responsabilidad que tenemos los periodistas en este momento se elevó, ¿no? Y por lo tanto, nuestra manera de trabajar también tiene que corresponder con esa responsabilidad. Tú mencionabas esto de los medicamentos, la responsabilidad frente a, a estas elecciones estas decisiones que han tomado en el Perú. Por ejemplo, el sistema de salud ha apostado por un par de medicamentos. Uh -huh. Y ha habido algo de información acerca del perjuicio, por lo menos de uno de esos dos medicamentos, que casi nadie más estaba optando por incluir en los tratamientos a esos medicamentos, ¿no? Eh, yo creo que ahí también lo que ha pasado con algunos de nosotros que no nos dedicábamos solamente al periodismo especializado en salud, aunque de vez en cuando informábamos en salud, Yeah. también ha requerido que nosotros de pronto, al disminuir la atención de otros temas, por ejemplo, en estos 3 meses no hemos tenido que cubrir casi nada de Lavallato, y ahí Claro, se nos iba horas de horas en audiencias, ¿no? claro. Bueno, entonces hay muchas horas que las hemos tenido que reorientar a estar revisando información sobre salud y a entender. O sea, yo he ido, entre comillas, por lo menos a 2 seminarios de epidemiología en línea, hechos para periodistas, para Claro. entender, ¿no? Porque hay también mucha necesidad de entender gráficas. Hay una gran cantidad de especialistas que tuitean sus tablas, sus cosas, y, y hay que asegurarnos de entender eso, ¿no? Claro. Entonces O, requiere otro tipo de trabajo. o el tema de las cifras, ¿no? Que todos se han vuelto epidemiólogos en el Perú, ¿no? O sea, hemos Sí, pasado de los opinólogos, como se llama, a los epidemiólogos, ¿no? sí, Hay gente muy capaz y hay otra gente que compara datos que no tienen que compararse, digamos, ¿no? También está pasando eso. Y aquí se nos ha ido el tiempo, hemos conversado casi 40 minutos, ha sido realmente un gusto conversar contigo. Me quedo con esto último que has dicho, ¿no? Este momento es un momento para nosotros también que trabajamos en medios, que hacemos prensa, que hacemos periodismo, es un momento también de aprendizaje, ¿no? sí, Estamos, como le escuché, me he quedado encantado con algo que le escuché a un confeccionista de Gamarra el domingo que decía, nosotros nos hemos tenido que reinventar, nos estamos reinventando automáticamente. Bueno, creo que todos nos estamos reinventando un poco y la reinvención implica aprender, revisar, sí. volver a mirar cosas que de repente no les habíamos prestado la atención en otros momentos. Jackie, muchísimas gracias, felicitarte como siempre por tu trabajo y Muchas ojalá gracias, pues que Javier. podamos volver a tener una conversa. Creo que tú has estado en el arriero en los últimos 9 años por lo menos 4 o 5 veces, No, menos, o quizás menos. 3, no sé, sí, Sí. pero ha sido un gusto dialogar contigo y estar acá compartiendo este espacio que la próxima semana, aprovecho para invitarlos a todos, la conversación será con Óscar Ugarteche desde México. Vamos a hablar de economía y globalización. Jackie, un gusto. Gracias, gracias Javier, y gracias también por lo que tú estás haciendo desde tu confinamiento en tus ámbitos de trabajo. Gracias. Un gusto. Chao. Chao. Amigos y amigas de La Mula, del Arriero, esto ha sido una nueva edición de este programa y la próxima semana, como ya les dije, estaremos con Óscar Ugarteche para hablar sobre la economía, la pandemia, la globalización, que es un tema que siempre hablamos con Óscar, y también
cómo está viviendo toda la comunidad.